A veces creemos que es tarde para vivir lugares o circunstancias que nos hubiera gustado conocer en el pasado, pero al menos en estas geografías basta con agudizar los sentidos y focalizar en algunos entornos para situarnos en lo que creíamos desaparecido. Dejar por momentos de lado la realidad y trasladarse a los dominios del pasado es una buena forma de conocer otras capas que subsisten detrás de lo visible. República Checa y Eslovaquia formaban en la década de 1990 un solo país hasta que implosionó la vieja Checoslovaquia. Pero a 3 décadas de aquello y sobre todo en las regiones alejadas de Praga y el mundo occidental, todavía persisten un montón de situaciones y lugares que nos permiten trasladar nuestra imaginación, al menos, a la etapa comunista. Checoslovaquia fue un estado soberano de Europa que existió desde 1918 a 1992, a excepción del periodo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, época en la que perteneció a la Alemania nazi. Durante la era comunista, su nombre oficial fue República Socialista Checoslovaca. El 1 de enero de 1993, Checoslovaquia se escindió de común acuerdo y pacíficamente, volviendo a la situación histórica anterior a su fundación el 28 de octubre de 1918 como uno de los estados sucesores del Imperio Austrohúngaro. Se separó en los dos países correspondientes a los estados originales, la República Checa o Chequia y Eslovaquia. Ambos países forman parte de la Unión Europea desde 2004. Entre las acotaciones a la libertad y las penurias económicas que dejó el sistema anterior, existen también en la extinta Checoslovaquia un desarrollado sistema ferroviario, infraestructura edilicia de gran porte y, por sobre todas las cosas, el recuerdo y la nostalgia de las cosas que se fueron. Para las personas de avanzada edad, el cambio de sistema no fue nada fácil. Adaptarse a los nuevos tiempos ha traído beneficios y problemas. Pero no solo los edificios, el mobiliario y los viejos ropajes son mudos testigos de lo que aquí ha ocurrido. También en ese bagaje se encuentran las personas que prefieren no hablar. Consecuencias y vicisitudes de una vida ya vivida y que no regresará,
pero que aún, al contrario de lo que podíamos imaginar, aún después de 30 años puede percibirse caminando por las calles de la vieja Checoslovaquia. Por lo que hemos visto hasta el momento, cuanto más al este interior se viaja, más se percibe el pasado, y dentro de lo que es Eslovaquia se hace más presente que en República Checa. Es como si los eslovacos se hubieran sentido más cómodos con una continuidad y los checos hubieran buscado más fervientemente el cambio. Pero estas son solo suposiciones heredadas de lo que se ve. La realidad puede distar de las apariencias. Lo cierto es que hay una herencia congénita indudable y que aún persiste y que podemos ver en lo superficial, pero también imaginar en las profundidades. En un mundo cada vez más global en el que viajar por distintas ciudades hace asimilar imágenes muy parecidas, encontrarnos con estas realidades son, al menos para mi espíritu viajero, un aliciente a seguir buscando la sorpresa, la comprensión y la verdadera riqueza de la diversidad. Espero que les haya gustado este breve video que trata de retroceder en el tiempo y vivir lo que aún queda de la antigua Checoslovaquia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.